Disculpa por la demora de unos minutos. Eh, Bienvenidos a la sesión semanal, en este caso de la semana número 2 del módulo 4 Textos y Visiones del Mundo. Estoy listo y espero que ustedes también, para arrancar después de una semana en la cual hubo unos ajustes de parte de ustedes porque son actividades nuevas, también de parte mía. Entonces, pues ya con esto y con base en las cosas, en la retroalimentación que espero que hayan leído, pues ya podamos avanzar un poco hacia dejar un poquito la inteligencia artificial, que fue muy insistente de su parte. Entiendo que la pueden usar, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es copiar y pegar todo lo que te pone. Eso sí está prohibido y es severamente penalizado en muchos casos, ¿no? Les doy la bienvenida, como dije, a la sesión semanal de la semana número 2. Gracias por haber estado, también gracias por sus comentarios positivos, la mayoría, y también los negativos, pues por supuesto, se agradecen para mejorar. Y también espero que podamos seguir avanzando de cara a lo que ustedes, digamos, de cara a lo que eh, al objetivo, ¿no? Que creo que es un objetivo común, que es básicamente comprender, avanzar en este módulo y, bueno, eventualmente obtener un certificado de Prepalina CEP. Les agradezco mucho estar aquí. Como vamos familiarizándonos, la semana número 2 se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. Como les dije, les agradezco muchísimo estar aquí, que estén aquí acompañándome y que estén revisando conmigo los contenidos del módulo y también eh, algunos otros materiales que les pueden ayudar. Prepa en línea CEP será bastante insistente en algunos conceptos que les van a ayudar. Y es insistente porque es importante que sea insistente. Algunas de las tareas les parecerán similares, sin embargo, se desarrollan a partir de un mismo tema o de temas muy parecidos. La literatura, ¿a qué me estoy refiriendo con literatura? ¿Qué género se habla? Es muy importante el tema de literatura, es muy importante el tema de contexto y es muy importante también el tema de justificar sus respuestas. Eh, Comparada con las anteriores actividades, estas actividades son muy cortas, realmente es muy sencillo hacerlas y es muy rápido hacerlas. Sin embargo, pues la idea es que lean, es lo que más les quita tiempo, en todo caso es leer, creo que ni siquiera contestar. Pero bueno, ya cada uno tendrá un poco ambientado y más, perdón, un poco medido cuáles son los días en los que se preparan y para hacer todas las actividades semanales. Así que les recomiendo que a los que estuvieron muy bien y presentaron pocas áreas de oportunidad o pocas áreas de mejora, pues les recomiendo que trabajen en ellas. La mayoría de esas áreas de mejora tienen que ver con las citas textuales y paráfrasis, y me parece que de los que califiqué nadie puso una cita textual ni una paráfrasis, a pesar de que decían las instrucciones. Pero bueno, tal vez a lo mejor la forma de repetición les ayude mucho porque también hubo personas que no colocaron fuentes de referencia a pesar de que decían las instrucciones. Entonces, bueno, es la primera semana, se cometen errores, eso es normal. Sin embargo, pues estoy un poco aquí para ayudarles a resanar esos errores, y también están un poco aquí ustedes, tanto los que están aquí ahorita como los que van a verlo de manera asincrónica, están aquí evidentemente, para presentar, para enmendar los errores y saber cuándo es que tienen que, digamos, corregir todo esto, ¿no? Creo que es la idea de acá. Nuestra agenda de la sesión semanal es cuál es nuestro objetivo, revisar las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos, los temas de la semana, cuáles son los más importantes o los que sugiero que revisen con mayor detenimiento. Las actividades 3 y 4 explicadas de manera general son muy fáciles de comprender en realidad, pero pues por ahí algunos tips les pueden ayudar muchísimo, sobre todo en la cuestión de las citas textuales y paráfrasis, que como dije, ojalá, si me estoy equivocando, una disculpa, pero no vi a nadie que pusiera una sola cita textual ni paráfrasis. Y por eso nadie obtuvo una calificación de 10. Esa es la razón. Eh, Ahorita vamos a ahondar un poquito más al respecto. El uso responsable de la información para evitar el plagio. Seguiré insistiendo sobre eso.
en particular con una reflexión importante a partir de la inteligencia artificial, con algunos casos que yo pude detectar. Las actividades de reforzamiento, algunos estudios de caso que hoy vamos a revisar y el adelanto de la semana número 3, que sería la próxima semana. Vamos a seguir insistiendo sobre este último punto. Voy a empezar con este de la semana número 3. Voy a compartir muy rápido un adelanto y después ya me paso a las clases, ¿no? La semana número 3 va del 10 al 16 de agosto. Tiene una serie de textos, perdón, de lecturas. Y hay dos cosas importantes. En la semana 3 van a encontrar la lectura más extensa de todo el módulo, que se llama El Gorgojo. Es una obra de teatro, es una comedia. En teoría tendría que hacerlos reír, pero bueno, no sé si sea el caso. No es corta, es extensa y yo la leí la semana pasada. Entonces tengo notas firmes y frescas para saber que ustedes también la leyeron, ¿no? Una de las cosas, les voy a hablar, aunque, bueno, eso es algo que hay que solucionar, los problemas cuando existen, intentaré solucionarlos lo más rápido posible, pero les decía, cuáles son los errores más frecuentes que encontré en una semana de calificaciones de las actividades 1 y 2 y que espero que no se sigan repitiendo. Entonces nada más aquí les voy a preparar un poquito para la literatura y tecnología, que es una actividad nueva que habla, como su nombre lo indica, sobre literatura y tecnología y cuáles son las relaciones que ustedes pueden establecer. También nos habla un poquito sobre la literatura en lenguas originarias, es algo que yo ya he insistido y que Prepa en línea también insiste bastante. Y en la actividad integradora 5 es bueno, se llama literatura clásica y situaciones actuales. Y esa literatura clásica y situaciones actuales nos va a transportar un poquito a una época antigua y que va a aparecer para nosotros, este, eh, digamos, nos va a parecer a lo mejor muy lejano y que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí creo que podremos revisarla y saber detectar cuáles son los problemas sociales que se establecen, ¿no? Les hicieron una serie de preguntas en la actividad integradora número 1 les voy a revisar rapidísimo. Les pregunto, ¿por qué? Porque necesito que se actualicen con esto. Les preguntaron autor, género, idea central, si está escrito en prosa, verso y diálogos, contexto sociohistórico, contexto del autor, argumento, intención comunicativa y técnicas expresivas. Sobre estas, en algunos casos les marqué, por ejemplo, me ponían aquí qué técnicas expresivas, me ponían metáfora, pero no me ponían la metáfora ni me explicaban qué es una metáfora. Entonces, pues ahí me pareció un poco extraño, ¿no? Igual si me decían que en diálogos, pues no me ejemplificaban en diálogos, o sea, la respuesta estaba incompleta. Recuerden que en este nivel en el cual ya están, al menos yo los trato ya en un nivel mayor y considero que ustedes lo tienen porque ya están en el cuarto módulo. Sé que faltan muchos más, pero es importante que ustedes sepan que este módulo ya habla pues, de que ustedes ponen a trabajar su mente para contestar y justificar unas respuestas específicas. Si yo le pongo comparación, tengo que decir qué comparación estoy utilizando. Si no le pongo, mi respuesta quedará mucha incompleta, interrumpida, ¿no? Entonces les pido nada más que ese ejemplo lo guarden porque les voy a preguntar un poco más adelante. En ese caso, en el caso de la otra, de la actividad 2, tienen que leer un cuento, que es un cuento de Juan Villoro y un cuento de Villarrutia, un poema de Villarrutia, perdón, que es Nocturno Miedo, y tienen que copiar diferentes formas, copiar un fragmento, explicar cuestión del lenguaje, la idea central que ya les habían preguntado en la actividad anterior, el lenguaje literario, el lenguaje cotidiano y sus opiniones, ¿no? Es importante que respeten. Casi nadie evitó, casi todo el mundo respetó la extensión de Prepa Línea, entonces ahí no hay ningún problema, los problemas son otros. Entonces nada más quería adelantarles un poquito eso para que ustedes puedan ver cuáles son las preguntas en las que nos vamos a enfocar esta semana, que son estas de acá. Hay dos actividades, una que se llama Textos y Mundos Posibles y otra que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Les voy a explicar un poquito a detalle más adelante. Pero quería marcar esto, ¿no? Entonces,
Ahora sí, regreso a esto y después me voy a ir a los principales problemas de la semana pasada. Las reglas de comunicación virtual. Recuerden saludar antes de iniciar conversaciones, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con las normas, respetar privacidad, ser breve y conciso, indicar de dónde obtuviste la información en función de hacer un uso responsable de la información, ¿no? Esa parte es importante. Les recuerdo nada más a Jimena y a Eric y a todos los que me vean después a través de las plataformas o de YouTube. Les recuerdo que su participación es muy importante. Se sugiere participar por medio de la voz o bien escrito, y se sugiere pues también comentar cosas que ustedes consideren importantes de cara a que nos ayuden o que me ayuden a mí a explicarles de una manera mejor. Ustedes también enriquecen con sus comentarios. Eso también considérenlo, por favor. Eh, el objetivo de nuestra semana número 2 es analizar el impacto de la ficción en la realidad, que tiene que ver una cosa en la otra, contrastar visiones de la literatura con la del lector, o sea, la visión que se establece en un libro, cuál es la visión opuesta, o si es opuesta o si es parecida a la que ustedes podrían tener. Luego, reconocer el papel de las lenguas originarias. Vamos a ver esos tres objetivos de manera general. Lo vamos a hacer a través de las actividades y de la explicación de las actividades. Por favor, tanto Eric como Jimena, les voy a pedir que me contesten esto. Por favor, ahorita vamos a hacer un pequeño juego muy rápido, pero les pido que en primera instancia me contesten esto. ¿Qué es contexto? ¿Qué son géneros narrativos? ¿Qué contexto del autor? ¿Qué es contexto de la obra? ¿Qué es prosa y qué es verso? Eric, si quieres uno y uno, empezamos contigo. ¿Qué es contexto? Jimena, ¿qué es género narrativo? Luego Eric, ¿qué es contexto del autor? Jimena, ¿qué es contexto de la obra? Eric, ¿qué es prosa? Y Jimena, ¿qué es verso? Son cosas que se preguntaron la semana pasada, entonces ya deberían traerlas como muy frescas. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, no sé, se las van a seguir preguntando. Entonces pueden activar su micrófono y contestarme sin ningún inconveniente, o pueden hacerlo a través del chat escrito. Yo espero no hay ningún inconveniente. Yo sé que están escribiendo. Una y una, empezaríamos con Eric, que contexto, y ya Jimena va con las otras después. Pueden incluso usar sus actividades de la semana pasada para poder apreciar estas. También eso se puede. Dice Jimena. El género narrativo. Ahí era géneros literarios, pero bueno, no importa. Género narrativo es el que cuenta una historia con personajes, lugar y tiempo a través de un narrador. Eso está perfecto. Eso, no sé si pusiste esa respuesta cuando te preguntaron sobre el cuento de... ¿qué cuento fue? Se me olvidó. Sobre el cuento de la semana uno, que es... Ah, sí, El huésped de Amparo Dávila. Si pusiste eso está perfecto, yo no te pude haber penalizado sobre eso, pero si solo pusiste género narrativo como lo pregunté yo, entonces ahí sí hay un problema. Lo que hago, repito, es nada más estar repasando cosas que ya saben o que ya deberían saber de la semana pasada. Esto me va a llevar a otras cosas. Eric dice, el contexto es el conjunto de circunstancias que nos hace comprender mejor el texto, que son los hechos, lugar y tiempo. Muy bien, si pusiste eso, si obviamente lo obtuvieron de algún lugar, entonces tienen que colocarle fuente de referencia. Ahí no tiene ninguno de los dos. Y ahí yo les podría bajar puntos porque están haciendo un uso irresponsable de la información. ¿Qué tendría que colocar ahí? Paréntesis. Paréntesis y me podrían poner ahí 2026. Y yo no tendría ningún problema, por ejemplo. Bueno, puse ahí como inteligencia artificial, pero podría ser cualquiera. Hay muchas inteligencias artificiales, entonces ustedes deciden cuál de ellas.
pero la semana pasada hubo un video que pueden consultar en el espacio abierto de aprendizaje número 1, un video que tenía toda esta información y repito, creo que una persona más o menos puso una cita textual, ahí estaría incompleto tanto el género narrativo como el contexto. ¿Por qué? Porque les falta, aunque sean sus palabras, no son sus ideas. Seguramente, estoy adivinando, seguramente las buscaron ahorita, mientras estaban escribiendo, las buscaron en internet. No tiene nada de malo. Lo que tiene mucho de malo es no colocar la fuente de referencia que utilizaron. Eso es un problema que ha sido muy frecuente últimamente. Entonces quiero detenerme un poquito en esto, eh, de manera muy rápida. Eh, Detecté, eh, digamos, eh, digamos, el problema el principal problema que yo detecté cuando de las actividades uno y 2 fue que utilizan la inteligencia artificial, IA o AI en inglés, como quieran, utilizan la inteligencia artificial para que haga todo su trabajo. Y esa no es la idea. La idea es leer el texto, leer información sobre la autora y a partir de eso contestar y colocarlo con buenas fuentes de referencia. Ese es lo que yo busco con sus actividades. La mayoría, y estoy hablando del 90% de ustedes, lo que hizo fue preguntarle a la AI o incluso a veces ponerle el cuadro completo a la AI, o sea, hacer el cuadro ustedes hacer el cuadro en un documento y colocárselo a la IA para que se los hiciera, ¿no? Incluso la bibliografía y las fuentes de referencia también se las hizo. Eh, pero bueno, desafortunadamente el principal problema fue que no revisan lo que entregan. Digamos, ese sería el número uno. No revisan lo que entregan. ¿Por qué sé esto? Porque pues no tiene citas textuales ni paráfrasis. Incluso pueden pedirle a la IA que se los haga. Eso sí se los puede hacer. Número dos, me están poniendo datos erróneos, es decir, me están diciendo que hay un cuento esto es real. Me están diciendo que, bueno, Eric y Jimena, ¿ustedes leyeron El huésped, el cuento de Amparo Dávila? Con una pulgar arriba es suficiente. Gracias, Jimena y Eric, ojalá lo hayas leído también. Ah, muy bien. El cuento habla sobre un ente, digamos, no nos dice qué es, y ese es parte del cuento que lleva el esposo de la persona y la protagonista, la narradora, junto con la persona que le ayuda en la casa, con la limpieza y la comida, intentan deshacerse de este ente o de este huésped, que no sabemos qué es, solo sabemos que tiene un aspecto desagradable y que tiene los ojos amarillos, me parece. Entonces, muchas personas, de acuerdo con lo que les dio la inteligencia artificial, pues me pusieron otras tramas. Me pusieron, por ejemplo, que El Censo, que es la obra de Carballido, que es muy chistosa, para el que se dio la oportunidad de leerla es muy divertida. eh, que El Censo era una historia de unos trenes, que la gente iba pasando a cobrarles unos trenes y que iban a hacer un censo. Y luego el huésped era una historia de ¿cómo era? De una persona que llega a la casa y no deja que los demás sean felices y que el esposo se ofende con la persona que llevó al huésped. Cosa totalmente errónea, como ustedes ya bien saben. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa un poco, que la inteligencia artificial les da todas las estrategias si ustedes no son capaces de leerla. Entonces, mi primer consejo, el consejo que tendrán que ver aquí, es que ustedes lean. Es muy importante que ustedes lean las actividades. Sé que no son fáciles, sé que a veces son extensas, sé que a veces cansan, sé que a veces tenemos trabajo, pero de eso no exime que pues se pueda otorgar una cierta cantidad de tiempo en nuestras labores diarias para que nosotros podamos leer los textos. Los textos de esta semana son un poquito sencillos, o sea, no son extensos, pero pues hay que dedicarles tiempo, ¿no? Porque hay otro cuento que es más o menos como de terror, que es el cuento de Felisberto Hernández, que es muy buen cuento y que pues creo que para comprenderle tienen que dedicarle tiempo. No son textos difíciles, en ningún caso son textos difíciles. Sin embargo, creo que nada más depende un poco de eso. Esos conceptos que están apareciendo ahí, géneros, es géneros literarios, no géneros narrativos.
Contexto del autor, contexto de la obra, prosa y verso, los van a tener que seguir utilizando. Y los van a tener que seguir utilizando en las actividades 3 y 4, ¿no? Entonces, por favor, esto se lo estoy repitiendo. Jimena y Eric, díganme por favor si en esa tabla que tienen hay alguna duda o pregunta de cómo colocar fuentes de referencia, perdón, citas textuales y paráfrasis. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, repito la pregunta. Si hay alguna duda sobre qué es una cita textual y qué son paráfrasis. Si es así, las podemos saber, por favor. Ya deberían estar usando paráfrasis y citas textuales si ustedes quieren que su trabajo sea un trabajo de 10. Si no, vas a seguir conformándose con trabajos de menor calidad. Es muy importante que incorporen y sepan cómo hacer esto. Repito, si tienen dudas, por favor, y me pueden hacer la diferencia entre cita textual y paráfrasis, estaría muy contento. Entonces, si no expresan ninguna duda, querrá decir que ya está todo muy claro y entonces yo esperaré que en sus actividades 3 y 4 se pueda encontrar gracias Jimena, se pueda encontrar de manera general, una mejor situación de colocación de citas textuales y paráfrasis. Es importante que demuestren a través de citas textuales y paráfrasis, es decir, a través de esta y esta, que leyeron un texto. ¿Sí? Incluso la inteligencia artificial puede ayudarles en ese aspecto, pero también hay otras cosas que no deben olvidar. Si ustedes le piden que haga paráfrasis y cita textual, tienen que indicarle exactamente qué quieren que haga. ¿Sí? Por favor, es muy importante. Y tienen que indicar exactamente de dónde viene la información, incluida la página de internet. Tienen que ser muy cuidadosos, incluso cuando utilicen inteligencia artificial. No tiene absolutamente nada de malo utilizarla, pero lo que sí es muy malo es cuando la utilizan y les da mucha flojera, esa es la palabra, les da flojera hacerlo todo de nuevo y hacerlo con la vía correcta y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y lo que hacen es pedírsela completa. Eso se completa en 10 minutos como mucho. Si yo le doy las instrucciones correctas, en 10 minutos la tengo. Pero eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, por favor, recuerden estas actividades, que voy a seguir insistiendo en ellas. Vamos a ver un estudio de caso donde ustedes trabajarán, digamos, de manera independiente. Un contexto de una obra literaria. Ya que me contestó, me parece que Eric, que era el contexto, vamos a leer este texto, ¿va? Entonces, tienen un par de minutos para luego leer en voz alta y ustedes van a trabajar en eso. Andrea y Mateo, bueno, en este caso Eric y Jimena, leen el mismo poema en clase. Leyeron el mismo poema, Nocturno Miedo. Vamos a suponer que es el de Villaurrutia, que se llama Nocturno Miedo. El poema habla de una persona que decide abandonar su hogar para buscar un futuro mejor. Andrea comenta, creo que el poema trata simplemente de alguien que quiere viajar y conocer el mundo. Mateo responde, yo investigué que el poema fue escrito durante una época de conflictos sociales y migración.
Creo que el autor está hablando de dolor de dejar su país y la esperanza de encontrar una vida mejor. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta y la otra? Por favor, si son tan amables, Jimena y Eric me pueden decir. Repito, ¿cuál es la diferencia entre y otra respuesta? No tienen nada de malo, una no es buena y la otra es mala. Simplemente son diferentes, pero quiero que me den las diferencias. Repito la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una y otra respuesta? Dice Eric que el de Mateo tiene el contexto y el de Andrea no. Está perfecto. Repito que el de Mateo tiene el contexto y el de Andrea no. Ahora podemos ver la importancia del concepto de contexto. Por eso se los pidieron y por eso se los van a seguir pidiendo. Entonces va a ser muy importante que revisemos esto. Déjeme ver nada más si es el video largo o es el video corto. Ah, no, perfecto. Ustedes ya lo vieron, solo es un recordatorio de lo que vamos a hacer. Les repito, les pido por favor a Eric y a Jimena que me digan si se escucha. Lo voy a poner. Dura 3 minutos. Roberto, antes de finalizar, ¿qué modelo de IA usamos para la capa de procesamiento? ¿GPT-4 o Cloud? ¿Se escucha? Por favor, avísenme. Perfecto, gracias. Va, el video dura 5 minutos. Cada vez que leemos una obra literaria, tenemos la oportunidad de conocer cómo sienten, piensan y las acciones que desarrollan los personajes. Y también distintos temas y problemáticas que estos mismos personajes enfrentan. Si bien muchas veces leemos por placer, atendiendo a nuestros intereses y emociones, otras tantas lo hacemos también desde una necesidad académica, que busca fortalecer nuestra interpretación literaria. En esta oportunidad, veremos cómo podemos enriquecer nuestra interpretación desde la comparación de dos obras que guardan similitudes entre sí, pero también diferencias. Consideremos la perspectiva narrativa como criterio de análisis literario. La comparación de obras literarias. ¿Qué es? La comparación de obras literarias es la estrategia que tiene por objetivo analizar las similitudes y diferencias entre una obra y otra, a fin de poder asignarle un significado completo a ambas lecturas. Todo análisis comparativo supone la lectura e investigación de los elementos contextuales que rodearon la creación y producción de la obra, vida del autor, contexto sociohistórico, etc., así como también intratextuales, personajes, narrador, acciones, etc., lo que en consecuencia favorece nuestra construcción de conocimiento. Quizás te habrás preguntado al leer ¿qué es lo más importante? ¿De qué trata la historia o quién la cuenta? Estudiosos en la materia afirman que el mundo está lleno de historias. Lo que hace la diferencia es quién lo cuenta y cómo lo hace. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación literaria te piden analizar dos obras clásicas de la literatura universal, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, comparativamente desde su perspectiva narrativa, ¿cómo lo harías? Aspectos que consideraríamos habitualmente en este análisis narrativo. 1. Tipo de narrador. Buscar marcas textuales que te permitan una primera interpretación. Evaluarás si narra desde su experiencia o desde fuera de ella. En una primera y simple lectura, podríamos afirmar que se trata de un narrador omnisciente en ambas obras, que cuenta lo que observa y lo sabe todo. La gran pregunta es si esto se mantiene de la misma manera a lo largo de la narración. 2.
Grado de participación en la historia. Si está dentro de ella, puede ser protagonista o testigo. Si está fuera, omnisciente o de conocimiento relativo. Surge la inquietud si este narrador omnisciente se mantiene en su posición en todo momento o si se convierte en personaje y deja de estar fuera de la historia. 3. Estilo narrativo. ¿Cómo es contada la historia? ¿La cuentan los personajes o solo el narrador? ¿O ambos? ¿O no es posible determinarlo? Es posible que le otorgue participación a los personajes más allá de un par de diálogos. Entonces, si toma la palabra literaria uno de ellos, ¿cambia la perspectiva narrativa? Verás que hay narradores que se identifican con claridad y otros que es más difícil reconocer. Por ende, cuando se cambia la perspectiva narrador en la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Es decir, puedes encontrar información nueva que antes no estaba disponible. De la comparación que realices, podrás desprender información relacionada con la perspectiva narrativa múltiple y compleja que presentan ambas obras. Por ejemplo, 100 años de soledad primero presenta narrador omnisciente, pero las ambigüedades que resultan de su perspectiva superan todos los rasgos tradicionales. Por su parte, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, podrás llegar a determinar cómo la presencia de la muerte como acción narrativa impacta en la perspectiva de quien nos cuenta la historia. Asimismo, verás que temas como la locura, la influencia del mundo árabe, la búsqueda del oro como tópico literario y tantos otros temas comunes que comparten ambas obras son sacudidos por una perspectiva narrativa que desafía, sorprende y encanta. Si bien existe diferencia en los contextos de producción y recepción en los que se crearon y difundieron, ambas provocan efectos estéticos en los lectores a partir de las perspectivas narrativas empleadas, lo que te permitirá fundamentar consistentemente las interpretaciones que realices de ellas. Recuerda, emplear cualquier criterio de análisis narrativo enriquecerá la interpretación literaria. Enfrentar la multiplicidad de voces narrativas amplifican tu rol como lector, te desafían al logro de una interpretación completa y profunda de la obra literaria. Entonces tenemos estos textos importantes, estos conceptos importantes que no debemos olvidar. Ahora bien, quiero entrar, digamos, ya sin me da tiempo al final, voy a ponerles un poquito de videos. En las actividades 2 y 3, perdón, en la 3 y 4, que están ahí, me equivoqué. Dice en la actividad 3, no olvides, investiga biografía, contexto y corriente literaria. ¿Sabemos qué es corriente literaria? Eric y Jimena. Biografía, contexto, ya lo vimos ahorita, lo vieron la semana pasada, me lo contestó Eric, todo muy bien. Ahora, corriente literaria, ¿saben lo que es? ¿No? Ok, bien. Jimena, muy bien, perfecto, qué bueno que me lo anticipan. Corriente literaria tiene que ver con el estilo del autor. Es decir, hay ciertas personas que escribieron cosas parecidas porque se llevaban bien, porque tenían cosas afines. Entonces, una corriente es algo que varias personas hicieron. No sé, por ejemplo, hay una corriente literaria que se llama romanticismo, que es más o menos cercano a lo que más o menos podría escribir los autores que vamos a ver esta semana. El romanticismo es aquel que habla de la muerte, del amor, que habla sobre la desesperanza. Ay, perdón. ¿Sí? Son aspectos comunes que tienen un grupo de escritores en determinada, esto sí lo voy a poner en mayúsculas, perdón por la regla de la etiqueta, época. Son autores que comparten las mismas inquietudes o que escriben sobre las mismas cosas en determinada época. ¿Sí? Es importante que lo revisemos desde ahí y es importante que se aprendan esa palabra, época. Una época determina más o menos qué van a escribir ciertos autores. ¿Sí? Es importante. No sé.
Ahora, por ejemplo, una que he estado leyendo a un poco últimamente es ciencia ficción feminista. Son un grupo de mujeres que escriben ciencia ficción y tienen un corte feminista, es decir, defendiendo los derechos de las mujeres a partir de cosas que han sufrido o que han visto, ¿no? Entonces, básicamente, ese aspecto de comparten la ciencia ficción feminista y hablan también pues, sobre el amor, sobre las mujeres y sus derechos. Y esto ha sido más o menos en el siglo XX y en el siglo XXI, es decir, todo este siglo desde 2000 y un poquito antes. Entonces, una corriente literaria que ha atravesado varios años y que varias personas escriben de cosas más o menos parecidas. Por favor, avísenme si está claro esto de la corriente literaria. Perfecto. Ahora, hay un apartado aquí en la parte de abajo que dice actividad integradora 3, referencias, no enlaces y respetar la extensión. Son recordatorios para que ustedes lo hacen, para que ustedes no lo olviden. Dice, respetar instrucción, respetar instrucciones, usar citas y paráfrasis. Aquí dice, evitar copiar y pegar, usar citas textuales y paráfrasis. En todos los casos, por favor, colocar referencias finales, incluida la inteligencia artificial, evitar las opiniones y sustento de fuentes. Es muy importante y también se nota cuando utilizan la inteligencia artificial, pero se nota cuando lo utilizan para beneficio y no solamente para que les haga cosas. Eso es importante. Sé que pedirle a la inteligencia artificial que me haga toda mi actividad integradora es mi beneficio porque me voy a sacar 10, pero en teoría a lo mejor no me doy cuenta y está bien, pero hay cosas que siempre les marcaré que no están haciendo. Citas sexuales, paráfrasis, un texto que realmente denota que no leíste. Si tú me dices que sí leíste y entonces pones un resumen que no es sobre la obra, pues es como si me dijeras que el huésped habla sobre un extraterrestre y habla sobre el año 2090. Eso no dice el huésped. Entonces, aunque tú digas que leíste, tomaste de algún lugar y si no me dices de dónde, de aquel lugar, estás haciendo un plagio. Estás cometiendo un plagio. Sea inteligencia artificial o no, estás cometiendo un plagio. Entonces, ten cuidado con esos aspectos que son detallitos o te parecen muy detallitos pequeños, pero son muy importantes, ¿no? Déjeme ver nada más una cosa sobre las actividades integradoras, si no, no va a dar tiempo. Vamos a entrar rápidamente a textos y mundos posibles. Y aquí, ¿cómo lo realizaré? En la actividad integradora número 3, déjeme hacerlo un poco más grande, por favor. Listo. En la actividad integradora número 3, tienes que leer un cuento que se llama El Balcón, de un autor que se llama Felisberto Hernández. Es un autor uruguayo de principios del siglo XX, ya tiene muchos años, que él escribió y ya se murió. Entonces tienes que leerlo. Es un cuento también un poquito de terror, un cuento fantástico, pero tienes que pensar en qué contexto fue escrito. Si tú piensas en que fue escrito la semana pasada, pues evidentemente no te va a gustar y no lo vas a comprender. En cambio, si piensas en qué época fue escrito, vas a comprenderlo mejor. Eso es muy importante, por eso es muy importante la palabra contexto. Aquí tenemos, investiga en fuentes digitales confiables el contexto de la obra que leíste. Fuentes digitales confiables no es ChatGPT. O sí podría ser ChatGPT, pero depende de ustedes. ¿Sí? Es importante que lo hagan. Si yo solo le pido, voy a ponerles el ejemplo, para que vean que no tengo ningún problema en usar esto. Si yo le pongo, en este caso, por ejemplo, están viendo ChatGPT, ¿no? Entonces yo lo tengo ahí, ningún problema en ese sentido. Y lo que hago es, permítame. ¿A qué? Le voy a poner acá. Yo tengo ahí y dice biografía de Felisberto Hernández, ¿no? Listo, me la saca, lo tengo aquí y luego voy aquí. Yo pongo esto, si copio y pego esto, ya hice mi actividad, ¿no? El problema no es ese. El problema es que nos dice fuentes confiables.
Y si yo regreso aquí, esto no es una fuente confiable. ¿Cuál podría ser una fuente confiable? Aquellas que tienen que ver con universidades, centros educativos y organizaciones. Las pueden encontrar con .edu en las páginas o con .org también, ¿no? Esas son las terminaciones de páginas más o menos confiables. Pueden ocurrir a bibliotecas. Incluso le puedes decir a ChatGPT: miren, dame fuentes confiables sobre la vida del autor, ¿no? Entonces yo lo voy ahí y me da fuentes confiables. Entonces puedo ver lo visito, listo. Esto es una fuente confiable. ¿Por qué? Porque es un centro virtual Cervantes, que es un centro cultural. ¿Ven? Así de rápido ya encontré una fuente confiable. Pero si yo solo copio esto es plagio y podrían arriesgarse a un 0. ¿Sí? ¿Me expliqué? Eric y Jimena, les acabo de mostrar a través de un ejemplo de ChatGPT cómo pueden hacer su tarea, pero cómo pueden hacerla bien. De ahí tengo que visitar la página, tengo que leer y tengo que explicar lo que leí. No se trata solo de copiar y pegar. Si yo voy a copiar y pegar, tengo que colocar comillas. Si no coloco comillas, entonces no estoy siguiendo los reglamentos. ¿Sí? Les acabo de demostrar cómo a través de 2 pasos puedo hacerlo de la mejor manera y poner fuentes de referencia, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos también que la inteligencia artificial es un aliado, pero no nos puede hacer todo. Vamos ahí. Dice biografía, contexto histórico, movimiento literario al que pertenece, ¿no? Lo van a buscar, fuentes confiables. Ya que lo buscaron, vean, por favor, aquí, pues no se traten de usar un par de renglones o 3 renglones por cada cosa, no más. En el número 3, el 1 es leerlo, el 2 es buscar estos datos y el 3 dice: desarrolla lo que se solicita con un mínimo de 3 renglones. Idea, la principal preocupación o problema de los personajes de la historia. Sí, por favor, cada uno de los personajes son 3 principales personajes. Es un señor, el protagonista, narrador, que es un músico, y una mujer. Los 3 tienen preocupaciones diferentes. Me tienen que decir cuál es su preocupación. Me tienen que distinguir cuál es la preocupación de cada uno. Si me los ponen en general, es como decir que Eric y Jimena piensan lo mismo. Eso no es cierto. Cada uno piensa distinto. Es lo mismo aquí. Entonces, por favor, piénsenlo de esa manera. Luego, explica cómo el autor utiliza elementos ficticios y con ello logra influir en la realidad. Tienen que reflexionar sobre ese en particular. Después, describe cómo la época en que se escribió el texto y la vida del autor influyeron en la visión del mundo. ¿Sí? Recuerden, no es lo mismo ver una película hace 20 años que verla ahorita. No la vemos con los mismos ojos. El contexto es diferente. Entonces piensen en esto, por favor. Ya lo acabamos de ver y pusimos el video de lo que es el contexto. Finalmente, compara las diferentes situaciones de los personajes con el contexto actual. Hay 3 personajes en el cuento de Felisberto Hernández. Como lo dije, hay un señor mayor, un pianista y una mujer. Quiero que me digas qué tienen que ver esos en el contexto actual, cómo piensa la mujer y qué tiene que ver con el contexto actual. Es muy importante que hagas esto. Luego al final es algo que voy a leer. Integra las citas y referencias de las fuentes o herramientas de la inteligencia artificial generativa que utilizaste para el desarrollo de esta actividad. Si nos piden aquí fuentes digitales confiables, pues evidentemente, como les acabo de demostrar, ChatGPT en esa búsqueda que hice no es una fuente confiable. Yo tengo que poder pedirle fuentes confiables. Si no, me va a hacer un resumen y generalmente me hace resúmenes de blogs, porque son más accesibles, pero la información buena, digamos, es otra. Hay que buscar un poquito más, ¿sí? Por favor, Jimena y Eric, avísenme si tienen alguna duda para pasar a la parte final de la sesión, que es la actividad integradora número 4. Espero su pulgar arriba.
Muy bien, gracias. Vamos a terminar con la actividad integradora número 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Como siempre, vas a leer un cuento que se llama El Fardo. El Fardo es un cuento de pescadores y demás. Es un poquito lento, no se los voy a negar, pero no es difícil de comprender. Es un poquito extenso. Cuando dices ya necesito que entre en la acción o que pase algo, es muy lento en ese sentido. Entonces les pido que tengan paciencia. Es otro estilo. El de Felisberto Hernández es un poco más activo. Y después, uno que es un poquito terrorífico, que se llama Los Conejos Blancos, de una escritora mexicana inglesa que se llama Leonora Carrington y que son cosas muy disparatadas y locas. Entonces, tal vez ese les guste un poquito más. Entonces, tienen que ver las diferencias entre ese tipo de textos. ¿A qué me refiero? Les piden lo mismo. Cambios sociales o tecnológicos que el autor refleja. Aquí no hay mucha tecnología, no es como que inventaron la inteligencia artificial, en ese entonces ni siquiera había computadoras, entonces tienen que decirme qué cambios físicos se están desarrollando o se están haciendo. Y luego aquí, bueno, ¿qué crees que todavía que esos cambios son planteados por el autor influyen en tu vida actual? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y luego dice, elige una de las características del movimiento de vanguardia, corriente literaria de vanguardia, es a la cual pertenece esta autora, y explica cómo se manifiesta en la lectura. Tienen que en 5 renglones máximo, pero no entre 3 y 5 está bien, no menos. Expresa de forma automática los pensamientos inconscientes, morales o racionales. Se da en un lugar espacial a los sueños, impulsos y alucinaciones. ¿Sí? Es importante que desarrollen estas cosas, que las desarrollen. Por eso les dije que era un poco loca. Luego les van a pedir, este es un poquito más largo, un video. Cuando dice lee los siguientes, en realidad dice, es un texto. Este es un video, se los voy a mostrar muy rápido. Dura 1 minuto, 2 minutos dura este. Este es el primer video que les piden ver. Y el segundo les piden escuchar un son jarocho. Déjenme nada más que los vean. Miren, este dura, lo están viendo ustedes, dura 2 minutos. Cuando muere una lengua se llama. Y el otro les va a dar este enlace. Es un enlace que es de un son jarocho. Si alguien es de la zona de Veracruz, pues puede a lo mejor estar identificado con este tipo de textos. Lo pueden escuchar incluso. La bruja se llama. Cuenta una historia y es bastante entretenida la historia que cuenta. Entonces me tienen que decir, ya una vez que escucharon eso, les toma 5 minutos. Les toma 2 minutos ver este video. Y si ustedes leen el texto y si lo escucharan dura como 2 minutos el son. Es muy rápido. Entonces no hay excusa. Una vez que los hayan hecho, los hayan leído y escuchado más bien, en máximo 8 renglones me digan del texto 1, o sea, del video, qué diferencias entre las palabras en lengua originaria y su traducción. Ahí viene la traducción al español en subtítulos, como en las películas. Y en el 3.2, ¿qué elementos culturales identificaste dentro de la historia que se cuenta? Sí, es importante elementos culturales. ¿Qué son los elementos culturales? Pues que está hecho en Veracruz o en esa zona, que tiene, ya me dirán ustedes, habla sobre una bruja. Entonces, repito, son cosas que tienen que poner ahí. Y luego al final, ¿cómo se relacionan los textos con las tradiciones, historias o palabras que tú conoces en la vida cotidiana, tu familia o comunidad? ¿No? Entonces, máximo 8 renglones en todo esto. Entonces, como de a 3 renglones está bien cada cosa. Otra vez, integra las citas y referencias de las fuentes, incluida la inteligencia artificial. ¿Sí? Es importante que vayan por ahí. Ahora sí, por favor, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre estas actividades? Son sencillas, ya les mostré la forma en que no se la deben pedir al que sí deben pedírsela a la inteligencia artificial y la forma en que no deben pedírsela a la inteligencia artificial. Así que por favor, exprésenme sus dudas si es que las hay, Jimena y Eric. Las que sean, no hay ningún problema. Si no las hay, no se preocupen, que para eso vamos a poner el
el texto. Perdón, que para eso están toda la semana para que ustedes me puedan plantear dudas, ¿no? Em, para finalizar, por favor, vamos a finalizar con este estudio de casos. Ya no tiene que ver directamente con el texto, pero sí quiero que hagan fuentes de citas textuales y paráfrasis. Vamos a leer este texto. Lo voy a leer en voz alta. Dice: 3 estudiantes elaboran un comentario sobre una novela y consultan el mismo libro de teoría literaria, ¿no? Es decir, buscan información, le preguntan a ChatGPT y demás, ¿no? El texto dice: la literatura permite interpretar la realidad desde múltiples perspectivas y fomenta el pensamiento crítico del lector. Eso es algo que buscarían ustedes. Cada estudiante lo utiliza de manera distinta. Sofía escribe: la literatura permite interpretar la realidad desde múltiples perspectivas y fomenta el pensamiento crítico del lector. Miguel escribe: como afirma el autor, comillas, la literatura permite interpretar la realidad desde múltiples perspectivas y fomenta el pensamiento crítico del autor. Luego entre paréntesis, autor, año y página. Daniela escribe: la literatura ayuda a comprender la realidad desde diferentes puntos de vista y favorece que los lectores desarrollen una actitud crítica, autor y año. Ya vieron más o menos cuál es la original y cuáles son las respuestas de Sofía, Miguel y Daniela. Ahora vamos a ver estas tres y con esto vamos a cerrar. ¿Cuál de las tres estudiantes utilizó una cita textual? ¿Cuál utilizó una paráfrasis? ¿Cuál representa un uso inadecuado de la información? ¿Y por qué es importante mencionar la fuente donde obtenemos? Vamos a ver las primeras, cita textual y paráfrasis. Le regreso. ¿Cuál es una cita textual y cuál es una paráfrasis de los tres estudiantes? ¿Cuál es una cita textual para empezar? Primero. Jimena, Eric, repito la pregunta: ¿cuál hace una cita textual? A ver si ya lo vi. Ah, no. Dice que Miguel hace una cita textual. Perfecto, excelente, Eric y Jimena. Ahora, ¿cuál hace una paráfrasis? ¿Cuál hace una paráfrasis? Daniela, perfecto. Daniela hace una paráfrasis, muy bien. Ahora, ¿qué hace Sofía? ¿Qué hace Sofía, Eric y Jimena? ¿Qué hace Sofía? Ninguno. El uso inadecuado del texto. Un plagio, Jimena. Muy bien. ¿Por qué hace un plagio? Porque está diciendo exactamente lo que dice arriba, pero no le está dando crédito, ni está diciendo quién es el autor, ni está poniéndolo entre comillas, ni está haciendo paráfrasis, ni está poniendo los datos. Básicamente hace un plagio o un uso inadecuado e incorrecto de la información. Sofía probablemente merecería un 6 o más abajo.
y una recomendación de que no plagiara. Esto es lo que están haciendo ustedes cuando utilizan inteligencia artificial. Si no pongo las indicaciones, estoy diciendo que es mío. Y si yo compruebo que no es tuyo, como en este caso, puedes tener problemas académicamente hablando. Espero que esto haya sido, digamos, un poco útil en el sentido de que les ayude un poco para instrumentar mejor sus actividades integradoras 3 y 4, que espero que haya un avance bastante más grande, un avance significativo. Me pongo exigente porque simplemente hay poco tiempo para que ustedes aprendan y tienen que hacerlo, digamos, un poco rápido. Entonces, esta semana esperaría paráfrasis, citas textuales, fuentes de referencia confiables y un uso mucho más medido de inteligencias artificiales. Espero que sea así y si no, por favor, consúltenme y con gusto les podemos ayudar para hacer un uso adecuado de la información, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia, Eric, Jimena y aquellos que van a ver más adelante el video. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.